Muy bien, hermanos, vamos a retomar el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y para ello vamos a recordar que el apóstol Pablo escribe esta epístola haciendo énfasis en dos ideas. La primera de ellas, lo que Dios hizo, y específicamente lo que Dios hizo en cuanto a la nueva vida espiritual que los creyentes tienen en Cristo, algo de lo cual el apóstol habla mayormente en los capítulos 1 al 3. Y la segunda idea es lo que los creyentes deben hacer, es decir, lo que le corresponde hacer a todos los santos ahora que han conocido lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús, algo de lo cual Pablo habla mayormente en los capítulos 4 al 6. Ahora, además de ello, recordemos que hemos estado viendo que Pablo, para tratar estos dos énfasis, aborda varios temas doctrinales y prácticos a lo largo de su carta. Pero, a pesar de la variedad de temas que trata a lo largo de su carta, podemos ver que los argumentos y los pensamientos de Pablo giran en torno a una idea que unifica, recorre e incluye a todos los temas. Y esa idea es que el creyente está unido con Cristo. Y es teniendo esta idea en mente que el apóstol nos invita a contemplar esta carta, a fin de que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su gracia, reconociendo todo lo que Él ha hecho en el creyente y todo lo que le ha dado al creyente por medio de Jesús, para que a su vez el creyente se esfuerce en hacer todo lo que Dios le manda hacer y que le es posible hacer gracias a su unión con Cristo. Bien, habiendo recordado estas cosas, ahora sí, les invito a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, para dar lectura a la sección que estaremos examinando este día. Dice así la palabra de Dios, partiendo del versículo 1 hasta el versículo 16. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Como ustedes saben, desde que compartimos la serie sobre cómo estudiar la Biblia hace ya varios meses atrás, ha sido nuestro hábito realizar estos estudios formulando diversas preguntas que nos ayuden a entender mucho mejor el sentido de lo que Pablo quería comunicar por medio de su carta. Y siguiendo este mismo método, en esta ocasión vamos a comenzar nuestro estudio con la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos del capítulo 4? ¿Está acaso el apóstol enseñando alguna doctrina?
¿Está respondiendo a alguna pregunta? ¿Está demostrando alguna verdad? ¿Está recordando algo? ¿Está acaso hablando el apóstol acerca de su ministerio entre los gentiles? ¿Está animando a sus hermanos con alguna verdad? ¿Está alabando a Dios? ¿Está orando a Dios? En fin, ¿qué está haciendo el autor? Esa es la primera pregunta. Bien, tal vez sería bueno comenzar a responder esta pregunta diciendo que Pablo, a partir de este momento, está haciendo un giro en cuanto al contenido general de lo que venía enseñando en los capítulos anteriores. Ya que, como hemos aprendido a lo largo de esta serie, en la primera parte de su carta, Pablo ha estado enseñando principalmente acerca de lo que Dios hizo. En los capítulos 1 al 3, el apóstol ha estado exponiendo sobre las bendiciones espirituales que Dios les ha dado a los creyentes en Cristo. Ha estado exponiendo sobre la grandeza del poder de Dios al llamarles de la muerte a la vida eterna con Cristo. Y ha estado hablando sobre la gracia de Dios al reconciliar y unir a pecadores en un solo cuerpo. Y todo con el fin de que sus hermanos crezcan en el conocimiento de Dios y de lo que Él ha hecho en sus vidas. Pero ahora, llegando al capítulo 4 de su carta, Pablo deja de lado el aspecto más formal de la teología para entrar de lleno a la exhortación práctica. O como dicen algunos autores, Pablo pasa de la exposición a la exhortación, de los indicativos a los imperativos, o de lo que Dios hizo a lo relacionado con el andar del creyente, al quehacer del cristiano, o a la vida que debe vivir el que ha creído en Cristo ahora que conoce la nueva posición que tiene en Cristo gracias al poder y la gracia de Dios. Y de hecho, hermanos, esta idea de que Pablo deja un poco atrás la teología y comienza a hacer mucho más énfasis en la vida cristiana, la vemos, por ejemplo, en el versículo 1, donde el apóstol escribe: yo pues, o como también traduce la Nueva Versión Internacional, por eso yo, después de todo lo que les he hablado sobre la obra de Dios en Cristo Jesús en sus vidas, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que andéis como es digno, que vivan como es digno al llamamiento que han recibido. Luego en el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo agrega: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no vivan como los otros gentiles. O como les dice más adelante en el capítulo 5, versículo 2, andad en amor. Versículo 8, andad como hijos de luz. Versículo 15, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, etc. Cada uno de estos versículos nos dejan en claro que Pablo, a partir del capítulo 4 de su carta, estará principalmente enfocado en la vida, en la conducta y en el actuar del creyente en los distintos ambientes de la vida, como lo son la iglesia, el hogar, el mundo y la lucha contra el enemigo. Ahora bien, para no generar ningún tipo de confusión, cuando digo que el apóstol pasa de la enseñanza doctrinal a la vida cristiana, no estoy diciendo que lo que sigue a continuación no tiene valor doctrinal ni que carece de conexiones con la teología. Hermanos, muy por el contrario. Cuando el apóstol dice en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, lo que está haciendo Pablo es más bien traer la doctrina recién expuesta de la mente de sus hermanos al corazón de ellos. Pablo está trayendo la doctrina de la mente al corazón y de esta manera ahora les enseña que la vida cristiana debe vivirse en consonancia con lo que Dios ha hecho. El andar de los creyentes debe ser una expresión visible de la unión que gozan con Cristo. Y es más, a partir del capítulo 4, Pablo le recuerda a toda la iglesia de Cristo que así como Dios nos ha creado como una nueva criatura en Cristo, también nos ha llamado a vivir como una nueva creación de Dios conforme a las buenas obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que respondiendo a la pregunta, ¿qué está haciendo Pablo en esta sección? Podemos decir que Pablo está enseñando a los creyentes
a vivir en conformidad con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pablo está enseñando a los creyentes a vivir en conformidad con lo que Dios ha hecho en sus vidas, a vivir en conformidad a su llamamiento, a la salvación que les ha dado en Cristo. Y aún más, con un estilo netamente pastoral, Pablo está rogando a los creyentes de Éfeso, está rogando que vivan una vida que está en conformidad con la nueva vida que ahora tienen en Cristo. Os ruego, dice el apóstol en el versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, hermanos, les pido fervorosamente que vivan a la altura de la exaltada posición que ahora tienen en Cristo. Anden como es digno del llamamiento que han recibido de Dios y a la nueva vida que ahora tienen en Cristo. Ahora bien, siguiendo con esa misma línea de pensamiento, la siguiente pregunta parece ser bastante obvia y es: ¿qué enseña Pablo acerca de cómo debe ser la vida del cristiano? ¿Qué enseña Pablo acerca del andar del que está en Cristo? ¿O cuál es la medida que nos ayuda a saber si estamos viviendo en conformidad al llamado de Dios o no? Como dije, ¿qué enseña Pablo en este texto acerca de cómo debe ser la vida del cristiano? Bien, si tomamos todas las enseñanzas de Pablo contenidas en los capítulos 3 al 6, la respuesta a esta pregunta será bastante larga. Y sobre todo porque Pablo en estos capítulos, del 3 al 6, trata distintos aspectos de cómo debería ser el andar del creyente en medio de la familia, en medio de la iglesia, en este mundo y en relación con las luchas espirituales, algo que veremos en estudios posteriores, por supuesto. Sin embargo, si evaluamos solo los versículos del 1 al 16 del capítulo 4, que es la sección que estamos estudiando, entonces podemos resumir una respuesta diciendo que Pablo enseña que la vida cristiana en medio de la iglesia debe reflejar unidad y crecimiento espiritual. La vida cristiana en medio de la iglesia, este es el ambiente en el cual Pablo está enfocándose en estos versos. La vida del creyente en medio de la iglesia debe reflejar unidad y crecimiento espiritual. O dicho de otro modo, los creyentes deben vivir de tal manera que la unión que Cristo compró a precio de su sangre sea evidente. Y evidente a tal punto que todos, como un solo cuerpo, crezcan en parecerse más a Cristo. Lo cual implica, hermanos, que la unidad y el crecimiento son ideas inseparables la una de la otra. Inseparables. La iglesia no crece sin unidad y sin unidad no hay crecimiento espiritual. Y de hecho, hermanos, notemos rápidamente en nuestro texto cómo estos dos conceptos, unidad y crecimiento, forman parte vital de las enseñanzas del apóstol contenidas en estos versículos. Partiendo con el hecho de que Pablo escribe a los creyentes de Éfeso diciéndole que todos deben vivir en conformidad con lo que ahora son en Cristo Jesús. No menos que eso, y no solo algunos. Todos los creyentes y toda la iglesia como una unidad debe vivir a la altura de la exaltada posición que tienen en Cristo y al llamamiento que han recibido de Él. Por tanto, este asunto de la unidad de la iglesia y el crecimiento espiritual nos compete a todos los creyentes. Y tanto que luego en el versículo 3 Pablo exhorta directamente a los creyentes diciéndoles: guarden la unidad, solícitos en guardar la unidad. Y luego en los versículos 4 al 6, Pablo les habla de las realidades espirituales y eternas que forman parte de la base de la unidad que tienen los hijos de Dios, como lo son, por ejemplo, la unión en un solo Espíritu, en un solo Señor y en un solo Dios y Padre Celestial. Después, un poco más adelante, en los versículos 7 al 12, Pablo les habla de la provisión de Cristo para fomentar la edificación de la iglesia. Y finalmente, en los versículos 13 al 16,
Pablo les enseña a los efesios cómo es que el Señor Jesucristo obra en medio de la iglesia para que todos los miembros sean edificados por la verdad en amor y crezcan de manera proporcional y conjunta a fin de que todos puedan crecer hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, a modo general, podemos decir que en estos versículos, iniciando la sección de la vida cristiana práctica, Pablo enseña que la vida cristiana dentro de la iglesia debe estar caracterizada por la unidad de la iglesia y el crecimiento espiritual. Unidad y crecimiento. O como dijimos antes, los creyentes deben reflejar la unión que Cristo compró por medio de su muerte en la cruz y deben crecer como un cuerpo hacia la imagen de Cristo. Ahora bien, habiendo presentado estas dos ideas, unidad y crecimiento, profundicemos mucho más en ellas abordando la siguiente pregunta para nuestro texto. Y dice así: ¿qué enseña Pablo sobre la unidad y el crecimiento? ¿Qué nos dice el texto acerca de la unidad de la iglesia y el crecimiento espiritual como parte vital del andar cristiano en medio de la iglesia? ¿Qué nos enseña Pablo acerca de estas cosas? Bien, en primer lugar, Pablo enseña que la unidad de la iglesia debe ser preservada por la iglesia. La unidad de la iglesia debe ser preservada por la iglesia. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, como hemos aprendido en estudios anteriores, en el capítulo 2 de su carta a los Efesios, Pablo ya enseñó que fue por medio del sacrificio de Jesucristo que los gentiles fueron acercados a Dios. Pablo ya enseñó que fue Jesucristo, fue Él quien trajo paz y unidad a dos pueblos enemistados, específicamente hablando de los gentiles y de los judíos. Y Pablo ya enseñó que fue Jesucristo quien derribó el muro de enemistades que les dividía y que fue Cristo quien abolió las separaciones que la ley y las ordenanzas constituían y que fue Jesucristo quien reconcilió a todos los creyentes con Dios y con ellos mismos en un solo cuerpo. Y que fue por medio de Jesús que todos los creyentes tienen un mismo camino y una misma entrada permanente al Padre. Y ya que fue Jesucristo quien reconcilió a todos los pecadores que Él salvó, llevándolos juntos a Dios y uniéndolos para siempre en un solo cuerpo que es la iglesia, ya que Jesucristo quien hizo todas estas cosas, los creyentes, hermanos, los creyentes no debemos cargar con la responsabilidad de crear o generar la unidad dentro de la iglesia, sino que más bien nuestra responsabilidad es preservarla. Hermanos, los creyentes tenemos la responsabilidad de preservar, guardar y hasta de vigilar que la unión que Cristo compró a precio de su propia sangre se refleje en la vida y actuar de la iglesia. Hermanos, ninguno de nosotros debe ofrecer ningún otro sacrificio para lograr la unión cristiana. Ni tampoco ninguno de nosotros debe esforzarse por inventar una idea o un tema que nos vincule los unos a los otros. No. Hermanos, la iglesia no es un club social que admite personalidades y gustos afines. No. Más bien la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo que el Padre preparó, el Hijo compró y el Espíritu Santo unió para siempre. Y nuestro rol en medio de este cuerpo es velar por guardar la unidad, evitando poner obstáculos o tropiezos que puedan debilitar su crecimiento. Y pensando en ello, en los versículos 2 y 3 del capítulo 4, el apóstol Pablo nos presenta algunas virtudes cristianas que los creyentes debemos cultivar para preservar la unidad de la iglesia. Y entre estas virtudes están la humildad. La humildad.
que consiste en dejar mi orgullo de lado y poner los intereses de los demás antes que los míos. La humildad. Luego, la mansedumbre, que tiene relación con tener la capacidad de mantener bajo control mis deseos, acciones y pasiones con el propósito de anteponer los intereses del Evangelio y lo que trae la gloria a Dios. Luego está la paciencia, que es la virtud de soportar el mal con una fe firme, constante y sin quejarme. Y asimismo, entre las virtudes cristianas que deben ser cultivadas para guardar la unidad, Pablo también habla de la actitud de soportarnos unos a otros en amor. Es decir, tener la actitud pacificadora de no buscar el mal del otro ni la venganza, sino más bien el tolerarnos unos a otros, soportar nuestras diferencias en amor y buscar el bien de nuestros hermanos, aun si hacerlo implica un sacrificio personal. Así que, humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia en amor. Haciendo estas cosas, hermanos, los creyentes estaremos esforzándonos por guardar la unidad en el vínculo de la paz. Esa es nuestra responsabilidad, guardar la unidad. La unidad de la iglesia debe ser preservada por la iglesia. Y vivir una vida eclesiástica cultivando las virtudes que guardan la unidad que Cristo logró es lo primero que el apóstol les dice a sus hermanos en cuanto a cómo se vive la vida que está en conformidad con la nueva vida que tenemos en Cristo, guardando la unidad. En segundo lugar, en esta sección también vemos que Pablo enseña que la unidad de la iglesia se desprende de las realidades eternas que los creyentes compartimos. La unidad de la iglesia se desprende de las realidades eternas que los creyentes compartimos. Miren, vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice así el texto, verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estudiando recientemente la serie Los deberes regulares de la iglesia local, aprendimos que la comunión que gozamos los creyentes no se basa en cosas tan variables y superficiales y pasajeras como los intereses en común, la edad, los colores, la nacionalidad, la educación, la economía, etc. La comunión que gozamos los creyentes no se basa en estas cosas, sino que aquello que une a los creyentes en Jesucristo es la relación que tienen con Dios a través de Jesús. La relación que tienen los creyentes con Dios en Cristo. Allí está la verdadera unión cristiana. Ahora, detallando un poco más lo que aprendimos hace algunas semanas atrás, ahora Pablo expande esta idea y señala en estos versículos 7 realidades que constituyen la base de la verdadera unión cristiana. 7 realidades que no se ven afectadas por el tiempo ni por las circunstancias. Y 7 realidades que todos los que están en Cristo compartimos sin excepción. Todos. Y estas realidades son un cuerpo. Todos los creyentes, hermanos, todos los creyentes, sean judíos, gentiles, chinos, chilenos, norteamericanos, etc., todos los creyentes compartimos de un solo cuerpo y hemos sido unidos a un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Un solo cuerpo, un espíritu. Todos los creyentes somos morada de un mismo espíritu. No hay varios espíritus morando en nosotros, solo uno, que es el Espíritu Santo. Todos los creyentes somos moradas de un solo espíritu y hemos sido incorporados a la familia de Dios por un solo espíritu. Luego, un solo llamamiento y esperanza.
Todos los creyentes hemos sido llamados a la misma salvación, al mismo propósito y al mismo destino eterno. Un Señor. Todos los creyentes tenemos solo una autoridad, que es el Señor Jesucristo, y por ende obedecemos y seguimos a un solo Señor. Una fe. Todos los creyentes creemos y descansamos en las mismas verdades que encontramos en la autoritativa y suficiente e infalible palabra de Dios. Una fe. Un bautismo. Todos los creyentes hemos sido unidos al mismo cuerpo de Cristo y hemos declarado una misma identificación frente al mundo como discípulos de Jesucristo. Y un Dios y Padre. Todos los creyentes hemos sido reunidos en una sola familia cristiana y todos reconocemos a un solo Dios verdadero, supremo, soberano del universo, que obra en beneficio de todos los creyentes y que mora en todos los creyentes. Así que un cuerpo, un espíritu, un solo llamamiento y esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Hermanos, sobre estas 7 realidades eternas es que se basa la unión de los creyentes. No sobre cuestiones pasajeras o superficiales, sino sobre 7 realidades que todos los creyentes, al estar en Cristo, compartimos y compartiremos por siempre. Por siempre. Y por tanto, hermanos, si usted aún no ha entendido qué es aquello que usted debe guardar, aquí mismo, en este solo texto, ya tiene 7 realidades que tiene que preservar con todas sus fuerzas, que es la idea detrás de la expresión solícitos. Solícitos. Con todas sus fuerzas debe procurar conservar nuestra unidad en su estado más puro, lo cual, hermanos, no significa que nunca vamos a tener diferencias. No, nada de eso. Hermanos, vamos a tener diferencias. Vamos a tener diferencias. Es posible que tengamos diferentes desacuerdos entre nosotros, ya sea de gustos, de colores, de formas, etc. Pero al final de todas nuestras diferencias, hermanos, ninguno de nosotros debe poner tropiezo o en duda la verdad que hallamos en las Escrituras, que nos asegura que tenemos un mismo Espíritu que nos unió, un mismo Señor a quien creemos, servimos y seguimos, y un mismo Padre y Dios que nos escogió y nos dio vida. Hermanos, estas realidades nos unen. Bien, sigamos avanzando. Estamos respondiendo entonces la pregunta, ¿qué enseña Pablo sobre la unidad y el crecimiento? Y ya hemos visto que la unidad de la iglesia debe ser preservada por la iglesia, en primer lugar. En segundo lugar, vimos que la unidad de la iglesia se desprende de las realidades eternas que los creyentes compartimos. Y ahora veamos, en tercer lugar, que Pablo enseña a los efesios que la unidad y el crecimiento de la iglesia están enriquecidos por la gracia de los dones de Cristo. La unidad y el crecimiento de la iglesia están enriquecidos por la gracia de los dones de Cristo. Vamos a leer los versículos 7 al 10. Dice así: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, retomando el contexto, Pablo ha estado enseñando que los creyentes deben vivir en conformidad al llamamiento que han recibido de Dios. Luego de esto, añade que en el ambiente de la iglesia los creyentes andarán en conformidad con su llamado en la medida que diligentemente preservan la unidad de la iglesia. Unidad que a su vez se desprende de las realidades eternas que comparten todos los creyentes y que todos los creyentes tienen el deber de guardar con esfuerzo. Y habiendo dicho estas cosas, ahora Pablo entra al versículo 7 con la intención de enseñar que la unidad dentro de la iglesia y asimismo el crecimiento espiritual de ella es posible y solo posible porque Jesucristo ha enriquecido a su iglesia con gracia
conforme a la medida de los dones que ha repartido en ella. Hermanos, el crecimiento espiritual de la iglesia, así también su unidad, es posible y solo posible porque Jesucristo ha enriquecido a su iglesia con gracia conforme a la medida de los dones que ha repartido en ella. Ahora, no lo puedo asegurar, pero es probable que en estos versículos Pablo se haya anticipado la pregunta si acaso es realmente posible conservar la unidad en la iglesia y crecer como un solo cuerpo, siendo que los miembros que la componen son tan distintos entre sí. Tan distintos entre sí. ¿Cómo es posible conservar la unidad y el crecimiento como un cuerpo si todos somos distintos? Como dije, no sé si Pablo tenía esta pregunta en mente, pero sin duda, estos pasajes nos ayudan a despejar totalmente este asunto, porque no solamente Cristo se encargó de comprar nuestra unidad, sino que además enriqueció nuestra unidad con una medida de gracia que es conforme al don de Cristo, a fin de que la iglesia esté enteramente equipada para crecer como un solo cuerpo. Miren, leamos nuevamente el versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hemos estado hablando de la iglesia, de la unidad, pero ahora Pablo se enfoca en cada individuo que forma parte de esta unidad. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, es probable que usted haya leído este texto en otra ocasión tal vez y haya entendido que Pablo está diciendo que Dios le ha dado al creyente un don espiritual por pura gracia desde su nacimiento espiritual. Es probable que usted haya interpretado este pasaje de esta manera en algún otro momento, como si Dios le ha dado al creyente un don espiritual por pura gracia desde su nacimiento espiritual. Sin embargo, hermanos, el texto acá no está diciendo que cada creyente recibió un don por gracia, sino que a cada uno de nosotros, como individuos dentro de un solo cuerpo, nos ha sido dada la gracia de Cristo conforme a los dones que Él repartió a la iglesia. Nuevamente, Pablo está diciendo en este texto que a cada creyente, como parte de esta unidad, a cada creyente le fue concedida la gracia de Dios conforme a los dones que Cristo repartió a su iglesia. Y por eso me gusta un poco más la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional, porque deja mucho más claro este mismo sentido, ya que dice el mismo versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. El punto de Pablo, hermanos, es que la gracia de Dios alcanzó a los creyentes cuando Jesucristo repartió dones a su iglesia, o regalos, si prefiere esa expresión. Jesucristo dio regalos a su iglesia, enriqueció a su iglesia, espiritualmente hablando, bendijo a su iglesia a tope. Y de esta manera a cada uno le fue dada la gracia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de los dones que Jesucristo repartió a su iglesia. Y fue por medio de Jesucristo porque Él es quien tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Puesto que, como dice Pablo en los versículos 9 y 10, Jesucristo ha ascendido a la diestra del Padre como resucitado después de salir victorioso sobre sus enemigos, que eran la muerte y el diablo. Y desde esa posición exaltada sobre todas las cosas, Jesucristo colma de bendiciones a su iglesia, tal como lo haría un rey que después de haber vencido a sus enemigos, reparte sus tesoros al pueblo. Y de hecho, lo más seguro es que Pablo, pensando en esta idea del rey repartiendo sus tesoros al pueblo, o de la ascensión y dones a la iglesia, es pensando en estas ideas que en el versículo 8 Pablo esté citando el Salmo 68. Solo para establecer un paralelo entre los triunfos de Jehová sobre sus enemigos y la repartición de tesoros para su propio pueblo Israel, que es lo que vemos en el Salmo 68,
y los triunfos de Jesucristo sobre sus enemigos y la repartición de dones a su propia iglesia, que es lo que vemos en Efesios capítulo 4. Muy probablemente ese es el sentido de la cita de Pablo del Salmo 68. El apóstol está destacando la idea de que Jesucristo ha vencido a todos sus enemigos, ha sido exaltado hasta lo sumo, y desde esa posición de gloria repartió dones a su iglesia, a fin de que ella esté lista para conservar su unidad y crecimiento espiritual. Así que pensando en nuestro tercer enunciado, hasta el momento no queda duda que la unidad y el crecimiento de la iglesia ha sido enriquecida por la gracia de los dones de Cristo. Sin embargo, siguiendo esa misma línea, ahora nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Y cuáles son esos dones que Cristo ha dado a la iglesia para beneficio de cada individuo? ¿Cuáles son esos dones? Bueno, la respuesta la vemos en el versículo 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, estos son los dones de Cristo para la iglesia, les dice Pablo a los Efesios. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y si alguno se está preguntando en qué consisten cada uno de estos oficios, bueno, podemos decir en primer lugar que los apóstoles fueron un grupo específico de hombres enviados personalmente por Jesucristo para revelar la voluntad de Cristo a la iglesia. En segundo lugar, los profetas, asimismo, fueron un grupo específico de creyentes que recibieron revelación sobrenatural de Dios cuando el Nuevo Testamento aún no había sido terminado. Los evangelistas, por su parte, fueron hombres enviados por Dios a predicar el Evangelio a individuos y lugares específicos donde nunca lo habían escuchado. Por ejemplo, Felipe, en Hechos capítulo 8. Y finalmente, el último grupo, los pastores y maestros, el cual también incluye los ancianos de la iglesia. Los pastores y maestros son siervos de Cristo, dados y establecidos por el Espíritu Santo en las iglesias locales a fin de pastorear, liderar e instruir a la iglesia en la palabra de Dios. Instruir a la iglesia en la palabra de Dios. Y en este sentido, los pastores y ancianos no revelan la verdad de Dios como sí lo hacían los apóstoles y profetas, sino que más bien explican y aplican lo que los apóstoles y profetas ya habían revelado para la iglesia por medio de las Escrituras. Así que, hermanos, estos 4 grupos de oficios son los dones de Cristo para la iglesia. La gracia de Dios expresada a cada uno de sus miembros por medio de estos dones de Cristo para su iglesia, de los cuales hoy siguen vigentes solo los pastores y maestros. Este es el oficio que hoy en día está vigente y que es parte de la gracia de Dios a todos los creyentes. Bien, sigamos adelante. Entonces, respondiendo la pregunta ¿qué enseña Pablo sobre la unidad y el crecimiento en estos versos? Ya hemos visto que en primer lugar la unidad de la iglesia debe ser preservada por la iglesia. En segundo lugar, ya vimos que la unidad de la iglesia se desprende de las realidades eternas que los creyentes compartimos. En tercer lugar, vimos que la unidad y el crecimiento de la iglesia están enriquecidos por la gracia de los dones de Cristo. Y finalmente, ahora vamos a ver que Pablo enseña que la iglesia unida y enriquecida por Cristo tiene el propósito de crecer a la semejanza de Cristo. La iglesia, unida y enriquecida por Cristo, tiene el propósito de crecer a la semejanza de Cristo. Vamos a leer los versículos 11 al 16. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es sabido por los entendidos en plantas, y tal vez por los no tan entendidos también, que hay tipos de flores que no pueden crecer si no están plantadas en un ambiente ideal. Hay flores que no crecen en tierras ácidas, o saladas, o desérticas, o húmedas, o muy iluminadas, etc. Y no lo hacen porque por su naturaleza requieren de un ambiente ideal para su crecimiento. Si llevamos esta simple ilustración a lo que acabamos de leer en estos versículos, podemos decir con total seguridad que la iglesia es como una flor plantada en un ambiente perfecto. La iglesia de Cristo no carece de nada para crecer en unidad y en madurez espiritual. Y la razón para decir esto es porque Cristo, hermanos, Cristo se ha encargado de proveer todo lo que la iglesia necesita para que ésta permanezca unida y saludable. Y ese es, hermanos, el punto de Pablo. Cristo dio dones a la iglesia, que actualmente son los pastores y ancianos de la iglesia, y los dio para guiar, liderar y enseñar la palabra de Dios que fue revelada por los apóstoles y profetas. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito Cristo mandó a los pastores a enseñar su palabra a la iglesia? Bueno, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el propósito de los pastores y maestros de la congregación es enseñar la palabra a los hermanos de la congregación a fin de prepararlos para la obra del ministerio. El deber de los ancianos es enseñar la palabra de Cristo a la iglesia, la cual tiene como objetivo perfeccionar a los santos o perfeccionar a la congregación misma, hermano, perfeccionarles a ustedes para que ustedes puedan hacer la obra del ministerio, la cual consiste en edificar el cuerpo de Cristo. De esta manera Cristo planificó el crecimiento de su cuerpo, enviando pastores a enseñar a la iglesia para que la iglesia, a su vez, enseñada por los pastores, ayuden a los miembros de su cuerpo a crecer espiritualmente. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Una verdadera iglesia cristiana no tiene excusas para no vivir en conformidad a su nueva vida en Cristo. No tiene excusas. No tiene excusas para no crecer espiritualmente hablando. Cristo ha establecido pastores para que enseñen a la iglesia y capaciten a los miembros de la iglesia para que ahora los miembros se edifiquen mutuamente para ser más como Cristo. Y es necesario, hermanos, que entendamos muy bien este asunto de la función que Cristo le ha dado a los pastores y maestros en la iglesia, porque de esta manera entenderemos mucho mejor el propósito de la iglesia misma. Y que es, por supuesto, no quedarse sentada recibiendo todo el alimento espiritual y engordando en su silla sin hacer nada, no. Sino que el propósito de cada miembro es ser perfeccionado o capacitado por sus pastores para que ahora ellos puedan edificar el cuerpo de Cristo. Para que ahora la iglesia pueda edificar el cuerpo de Cristo. O mejor dicho, para que los miembros se edifiquen los unos a los otros en mira de ser más como Cristo. Y diciendo esto, hermanos, inmediatamente damos por descartado que la meta de la iglesia sea que los creyentes estemos felices en un edificio bonito, o que nuestra meta sea aumentar la asistencia de los cultos, o preparar programas especiales, o tener un solo culto dominical, o celebrar los cumpleaños de los hermanos, o mantener un ambiente perfecto sin conflicto y problemas entre los miembros. No. Si bien algunas de estas cosas son bastante positivas, no son un reflejo fiel de una iglesia unida y creciente.
Por el contrario, la meta de la iglesia y su éxito se debe medir en que si los hermanos están edificándose los unos a los otros o no. Hermanos de la iglesia Berea, nosotros sabremos si estamos cumpliendo o no con nuestro propósito o estaremos alcanzando o no nuestra meta en la medida que veamos que los miembros de nuestra congregación están edificándose los unos a los otros o no. Porque esa es nuestra meta. La meta de la iglesia es que unida crezca hacia la madurez, hacia la semejanza de Cristo mediante la edificación mutua. Y si no lo estamos haciendo, todo lo demás es adorno. Miren, leamos los versículos 13 y 14. Pablo hablando de nuestra meta como iglesia. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En estos versículos Pablo les dice a los creyentes de Éfeso que una iglesia que es enseñada correctamente por sus líderes y que es nutrida en la palabra y activa en la edificación mutua, en primer lugar, crecerá en la unidad de la fe y del conocimiento de Jesucristo. En segundo lugar, crecerá en madurez espiritual. En tercer lugar, crecerá en su semejanza a Jesucristo. Y en cuarto lugar, será difícilmente engañada por cualquier viento de doctrina de hombres que con engaño quieran introducir el error. Por tanto, las evidencias de una iglesia unida y saludable no es su edificio, sino que lo es su crecimiento en unidad, su crecimiento en madurez y su crecimiento en la semejanza a Cristo. Cosas que suceden solo cuando una iglesia es enseñada con la palabra de Dios y está activamente interesada en la edificación mutua mediante la palabra de Dios. Dice Pablo en el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, el propósito de la iglesia es ser más como Jesús, eso quedó claro. Pero para ser más como Jesús es necesario seguir la verdad en amor, o mejor dicho, hablar la verdad en amor. Enseñarnos mutuamente la palabra de Dios, porque allí está la verdad. Enseñarnos mutuamente la palabra de Dios, recibiéndola, aprendiendo, poniéndola en práctica en nuestras vidas. De esa manera el cuerpo de Cristo crece a la semejanza de Cristo. Y Pablo les dice a los creyentes de Éfeso que su responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo y como quienes deben vivir conforme a la obra de Dios en sus vidas es que se hablen la verdad en amor los unos a los otros y procuren crecer sanamente, siguiendo la verdad en amor. Crezcan como un cuerpo sano, como un cuerpo que está bien concertado y unido entre sí, que se ayuda mutuamente a crecer. Hermanos, la iglesia como un cuerpo debe ayudarse a crecer y lo debe hacer según la actividad de cada uno de sus miembros, no solo de algunos. Al igual que un cuerpo físico, si solamente crece una parte del cuerpo, eso reflejaría un cuerpo enfermo. Por tanto, los creyentes debemos crecer juntos, en unión y armonía. Y si alguno se llega a preguntar, pero hermano, ¿es eso posible? ¿Es acaso posible que una iglesia crezca de esa manera? ¿Estamos hablando de un ideal o de una realidad? ¿Puede una iglesia crecer a ese nivel de unidad y actividad de sus miembros? Hermano, la respuesta es sí. Y es sí porque Cristo ha preparado todo para que su iglesia crezca en unidad. Cristo está obrando a través de los miembros de la iglesia para que crezcan en unidad. Miren, vamos a ver los versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? ¿De quién? Cristo. ¿De quién
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Eso es lo que está haciendo Cristo, está uniendo a la iglesia, está uniéndola perfectamente para que cada uno, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, el punto de Pablo es dejar en claro que es Cristo, como la cabeza del cuerpo, quien ha unido y concertado a cada uno de los miembros de su cuerpo. Es Cristo quien ha bendecido con gracia a cada uno de los miembros de su cuerpo por los dones que ha dado a la iglesia. Es Cristo quien ha enriquecido a cada uno de los miembros del cuerpo con amor y verdad, para que cada uno de los miembros del cuerpo ayude a los otros a crecer y ser más como Cristo. Y es por esta razón que les decía hace un momento atrás, la iglesia es como una flor plantada en un ambiente perfecto. O mejor dicho, la iglesia es un cuerpo saludable. Un cuerpo saludable donde Cristo es la cabeza y quien da crecimiento a cada uno de sus miembros para que éstos vayan edificándose en amor. Y ya que Cristo está obrando de esta manera en medio nuestro, hermanos, nuestra meta no es otra más que ayudarnos a crecer en semejanza a nuestro Salvador. Ayudarnos a crecer en semejanza a nuestro Salvador. O como dijimos en nuestro enunciado, la iglesia unida y enriquecida por Cristo tiene el propósito de crecer a la semejanza de Cristo. Así que respondiendo una vez más la pregunta, ¿qué enseña Pablo sobre la unidad y el crecimiento? Podemos decir que Pablo enseña que la unidad de la iglesia debe ser preservada por la iglesia. En segundo lugar, que la unidad de la iglesia se desprende de las realidades eternas que los creyentes compartimos. En tercer lugar, que la unidad y el crecimiento de la iglesia están enriquecidos por la gracia de los dones de Cristo. Y finalmente, Pablo enseña que la iglesia, unida y enriquecida por Cristo, tiene el propósito de crecer a la semejanza de Cristo. Y con esto, hermanos, con esto, hemos completado el estudio de la primera parte del capítulo 4. Así que ahora, a modo de resumen, podemos decir que en estos primeros 16 versículos, Pablo enseña que los creyentes deben andar en conformidad con su nueva vida en Cristo, lo cual específicamente hablando implica que, con relación a la iglesia, los creyentes deben reflejar la unidad que Cristo compró con su sangre y crecer espiritualmente por medio de la edificación mutua en la verdad. Bien, vamos a quedar hasta acá con este estudio, pero antes permítanme compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión para nuestras vidas. Amado hermano, en este estudio hemos aprendido que estaremos guardando la unidad de la iglesia en la medida que estemos cultivando las virtudes de humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia en amor. Pregunta: ¿hay alguna de estas virtudes que te cueste más? ¿Hay alguna de ellas que no quieres cultivar? ¿Oras a Dios que te ayude a ser humilde, manso, paciente, y que te ayude a soportar las diferencias con tus hermanos en amor? Siguiente pregunta, amada hermana. En los versículos 4 y 5, Pablo nos presenta 7 realidades eternas que todos los creyentes compartimos en Cristo. En estas, a su vez, vemos a las 3 personas de la Trinidad, al Espíritu, al Señor o al Hijo y al Padre. Y vemos a estas 3 personas obrando en la preservación de esta unión que tenemos los creyentes. Pensando en esto, ¿de qué manera te alienta el saber que compartes con tus hermanos en Cristo una unión tan inquebrantable? ¿De qué manera te anima a compartir más con tus hermanos la unión que tienes en Cristo? ¿Habías pensado que tienes más en común con un creyente que está en China que con un vecino o familiar tuyo que no tiene a Cristo? Siguiente pregunta. Hermanos,
En los versículos 11 y 12, Pablo enseña que cuando la palabra de Dios es fielmente predicada por sus líderes, los miembros serán equipados para servir a la iglesia a fin de que la iglesia sea edificada. Pensando en ello, ¿de qué manera estás involucrado en la vida y ministerio de la iglesia? ¿Estás pensando en qué puedes servir a la iglesia? ¿Estás involucrado en el crecimiento espiritual de tus hermanos? Siguiente pregunta. En los versículos 14 y 15 vemos algunas evidencias de una iglesia unida que crece. Esas evidencias son crecimiento en la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo, crecimiento en madurez espiritual, crecimiento en su semejanza a Jesucristo y también crecimiento en cuanto a la resistencia contra las falsas enseñanzas. Pensando en ello, ¿puedes ver estos rasgos de crecimiento en tu vida e iglesia? ¿Estás creciendo en tu entendimiento doctrinal? ¿Estás preocupado en el bienestar de tus hermanos? ¿Estás viviendo como Cristo vivía? ¿Eres fácilmente engañado por las falsas doctrinas? ¿Eres capaz de distinguir con claridad la verdad del error? Siguiente pregunta. Después de todo lo que hemos estudiado y escuchado en estos versículos, ¿puedes decir con tus propias palabras cuál es la meta de la iglesia? ¿Estás unido a tus hermanos en Cristo trabajando en esa misma dirección? Si no, ¿te hace falta algo para no estarlo? Y por último, ¿puede crecer un creyente fuera de la iglesia local? ¿Por qué? Muy bien, la próxima semana continuaremos con el siguiente estudio del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios.